Buenas noches, mi nombre es Mauricio, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Hace ya muchos años, cuando era apenas un niño, mi familia se vio obligada a abandonar de manera repentina el hogar en el que habíamos vivido durante tanto tiempo. Recuerdo la confusión y el miedo que se apoderaron de nosotros aquella noche. No comprendíamos del todo las razones, pero sabíamos que debíamos marcharnos sin demora. Aquella huida nos llevó a una vecindad en una colonia de mala fama, un lugar alejado de la familiaridad y la seguridad, donde cada rincón parecía guardar secretos olvidados por el tiempo. El refugio de las casas de madera. La vecindad se extendía sobre un amplio terreno de tierra batida, salpicado de 7 pequeñas casitas de madera, cada una levantada a medio metro del suelo y sostenida por robustos barrotes que, a pesar de su aparente fragilidad, resistían el embate del tiempo. Al principio, la novedad del sitio despertaba en nosotros una mezcla de temor y fascinación. La mayoría de las noches, mis padres trabajaban para hacer del lugar un refugio, mientras mis hermanos y yo explorábamos cada recoveco, sin imaginar que aquellos juegos inocentes marcarían el inicio de encuentros que desafiarían nuestra percepción de la realidad. Fue en esos primeros días, cuando mi hermana Clara, a quien cariñosamente llamábamos Clarita, y yo jugábamos en el patio sin la supervisión constante de nuestros padres, que notamos algo extraordinario. Siempre que movíamos algún mueble o alterábamos el orden de los pequeños enseres que había en alguna de las casitas, al regresar encontrábamos todo inmaculadamente dispuesto, como si una fuerza invisible se encargara de restaurar el orden. Al principio pensamos que se trataba de una simple coincidencia, o tal vez de la imaginación de niños inquietos, pero pronto la evidencia se volvió innegable. Clarita fue la primera en pronunciar la palabra fantasma cuando, con voz temblorosa, le confesó a nuestra madre que algo o alguien parecía cuidar meticulosamente cada objeto. «Mamá, hay un espíritu que pone todo en orden», decía mientras señalaba la pequeña mesa donde, unos instantes antes, habíamos dejado un vaso. Mis padres, absortos en sus propias preocupaciones, desestimaron el comentario de la niña atribuyéndolo a un juego infantil. Sin embargo, en la penumbra de la noche, pude oír a mi madre susurrarle a mi padre que tal vez aquello no era tan simple y que algo extraño rondaba entre nosotros. 2. El orden de la oscuridad. Durante casi un mes convivimos con esa presencia en silencio. Al principio, para Clara y para mí, el hecho de que los objetos volvieran a su lugar parecía un juego travieso, una especie de adivinanza que retaba nuestra imaginación. Jugábamos a mover tazas, sillas e incluso pequeños adornos, solo para maravillarnos al descubrir que nada se había perdido, ni una sola pieza fuera de lugar. Cada experimento reforzaba la idea de que una fuerza invisible se empeñaba en mantener una especie de orden sagrado en el hogar. Con el paso de los días, sin embargo, el ambiente se fue tornando más denso. Una noche, después de un juego particularmente entusiasta en el patio, regresamos a la casita para encontrar el interior completamente desordenado. Los muebles, que hasta ese momento habían vuelto a su sitio con exactitud quirúrgica, se encontraban esparcidos por doquier, sillas volcadas, objetos tirados al suelo y un silencio inquietante que parecía invitar a algo ominoso. Fue entonces cuando Clarita, asustada, comenzó a llorar desconsoladamente. Al ser ayudada por nuestros padres, notamos en su rostro una marca extraña, una especie de cachetada que parecía haber sido infligida con furia. Con voz entrecortada, la pequeña relató que al entrar a la casita había visto una figura oscura, semejante a una silueta infantil, cuyos ojos reflejaban un enojo inhumano. Esa noche, mientras yo intentaba dormir, el ambiente se llenó de susurros y ruidos que no lograba identificar. Sentía que alguien me observaba desde cada esquina, como si el mismo espíritu del orden hubiera decidido que aquella vez no volvería a restablecer la calma. La sensación se hizo tan intensa que, a la mañana siguiente, mis padres optaron por enviar a Clarita a pasar los días con unos parientes lejanos, temerosos de que la presencia pudiera causarle algún daño irreversible. 3 ecos del pasado, la leyenda de la cruz. Años más tarde, cuando la vida parecía habernos permitido olvidar aquel episodio, un viejo amigo de la familia, a quien todos conocíamos como Pepe, me contó otra historia tan inquietante como la nuestra. Pepe tenía apenas 15 años cuando sus padres decidieron comprar un terreno en las afueras, con la idea de construir una casa en medio del campo. El viaje al terreno era corto, apenas 20 minutos, y se convertía en una visita casi rutinaria, en la que sus primos y su abuela se unían para ayudar en las primeras labores de construcción. Una mañana, mientras exploraba los alrededores del terreno con sus primos, Pepe se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Entre los altos maizales, se alzaba un pequeño montículo de tierra y piedras, coronado por una vieja cruz de madera, gastada por el tiempo y la intemperie. La visión de aquella cruz despertó en los niños una curiosa mezcla de asombro y atrevimiento. En un arranque de travesura, Pepe decidió arrancarla de su sitio.
Con una facilidad que parecía sobrenatural, extrajo la cruz de la tierra y la lanzó lo más lejos que pudo, convencido de haber perpetrado una broma inocente. Esa noche, en la habitación donde compartía el lecho con su hermano mayor, Pepe fue despertado por un olor penetrante, una mezcla de humo y algo fétido, que le hizo estremecer el alma. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se incorporó en la penumbra y, al enfocar su vista, divisó en un rincón una figura que parecía flotar. Era un hombre de facciones borrosas, cuya única característica distintiva era un bigote canoso y una gabardina que se fundía con las sombras. Pero lo más aterrador era la cruz, la misma que Pepe había arrojado horas antes, que ahora reposaba en las manos del espectro. El ser no tenía pies y se movía de forma errática, como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante su presencia. Aterrorizado, Pepe intentó despertar a su hermano, golpeándolo con desesperación, pero este permanecía inmóvil. Incapaz de gritar o moverse, el muchacho se ocultó bajo las cobijas, convencido de que todo era un sueño del que pronto despertaría. Sin embargo, el olor persistía y la figura parecía acercarse lentamente, hasta que en un parpadeo desapareció, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Al amanecer, entre sollozos, Pepe contó lo sucedido a su madre, quien, llena de pánico, recurrió a su abuela. Esta, con mano firme y sin mediar muchas palabras, obligó al chico y a sus primos a regresar al montículo para devolver la cruz a su lugar original. Por cada piedra que movían, recitaban un Padre Nuestro, como si la penitencia pudiera sellar el mal que habían despertado. Con el tiempo, Pepe descubrió un detalle aún más escalofriante. Años más tarde, al ver un antiguo álbum familiar, reconoció en una fotografía al hombre de la gabardina y el sombrero, un antepasado del que jamás había imaginado escuchar leyendas. La cruz, entonces, no era meramente un objeto sagrado, sino el nexo entre un pasado violento y una maldición que se extendía por generaciones. 4. El misterio del sombrero negro. No mucho después, una experiencia personal volvió a sumirme en la incertidumbre. Habíamos decidido mudarnos a un modesto departamento en una avenida principal, pensando que el cambio nos brindaría una nueva oportunidad de empezar de cero. El lugar, aunque minimalista en su mobiliario, tenía algo en su atmósfera que resultaba inquietante desde el primer instante. La ausencia de demasiados muebles hacía que cada sonido resonara en las paredes, y el eco de cada objeto caído se transformaba en un recordatorio constante de que quizás no estábamos solos. La primera noche en el departamento, mientras mi hijo dormía plácidamente en su cuarto, me costó conciliar el sueño. El silencio resultaba abrumador y la sensación de ser observado se intensificaba a cada minuto. Justo cuando creía haber vencido el temor, algo inesperado sucedió. Al abrir los ojos, me encontré con la silueta de un hombre de pie al pie de la cama. Su presencia era imponente. Llevaba un sombrero ancho que le ocultaba parcialmente el rostro y una gabardina negra que se mezclaba con las sombras de la habitación. Lo que más heló mi sangre fue la sonrisa forzada y escalofriante que se dibujaba en sus labios, como si hubiese quedado petrificada en el tiempo. Por un instante, sentí que cada partícula del aire se había congelado y el miedo me impulsó a saltar de la cama sin pensarlo dos veces. En medio del caos, recogí el único objeto a mano, un martillo que había dejado la noche anterior, y salí corriendo del cuarto, llevando a mi hijo conmigo al refugio seguro de su habitación. Encerré la puerta con llave y, entre sollozos, traté de convencerme de que solo se trataba de una pesadilla. Sin embargo, el recuerdo de esa figura del sombrero permanecía tan vívido que no pude evitar sentir que algo siniestro habitaba en aquel departamento. Las semanas pasaron y, aunque instalamos muebles y tratamos de normalizar la convivencia, aquella presencia no nos abandonó. A veces, al regresar a la sala, encontraba objetos levemente desplazados o ciertas sombras que parecían moverse de forma autónoma. En una ocasión, durante una noche particularmente silenciosa, la figura del hombre del sombrero se materializó junto a mi cama, tan cerca que pude distinguir la intensidad de su mirada. Mi corazón latía con fuerza y, paralizada por el terror, solo pude cubrirme con las sábanas, esperando a que la oscuridad diera paso al amanecer. Esa noche, el miedo se transformó en una angustia que me persiguió durante días, y cada sonido o sombra me recordaba que el espíritu no estaba dispuesto a abandonar su morada. Hubo fragmentos de un error en la realidad. Si bien cada encuentro con lo sobrenatural me dejaba una marca imborrable, lo que sucedió durante una de mis consultas de terapia fue quizá lo más desconcertante de todo lo que había vivido. Durante esa época, aun intentando reconstruir mi vida y superar los traumas del pasado, había comenzado a asistir a sesiones semanales. Una noche, en pleno proceso de hablar sobre cambios laborales y las dificultades de adaptarme a mi nuevo entorno, noté algo extraño en los ojos de mi terapeuta. Cada tanto, al perderme en mis recuerdos, sus pupilas parecían desplazarse en direcciones opuestas, como si en ellas se escondiera un secreto inhumano. Al principio, traté de ignorar ese detalle,
convencido de que mi mente, traumatizada por experiencias anteriores, me jugaba una mala pasada. Sin embargo,